Llegue hasta ti mi súplica. Inclina tu oído a mi clamor, Señor. Salmo 87. Bienvenidos una vez más, hermanas y hermanos, a esta nueva emisión de su programa Crecer Juntos aquí en Radio Anglicana. Seguimos con los profetas y, como recordarán, habíamos empezado con Jeremías, que nos manifestaba que Dios es el almendro que vela en nuestras vidas, como veíamos en ese texto que va a ser el centro de nuestra reflexión acerca del profeta, Jeremías 1, 4, 12, en la que vimos la vocación y misión de Jeremías. Pues bien, tal como les dije al finalizar el programa anterior, vamos a ir viendo los elementos de ese texto. Y, por ejemplo, vamos a ver cómo la llamada de Dios, y lo vemos en el texto de Jeremías en los versículos 4 y 5 del capítulo 1, que aunque hemos releído todo el texto, al ser versículos así tan escuetos, vamos a aprovechar para disfrutar de la lectura de cada uno de ellos. Así pues, como elemento, vamos a reflexionar hoy en la llamada de Dios, que lo vemos en los versículos 4 y 5 del capítulo 1 de Jeremías, que dice así: Me dirigió Yahvé la palabra en estos términos: Antes de haberte formado yo en el vientre te conocía, antes que nacieses te había consagrado yo profeta, te tenía destinado a las naciones. Como han visto, el texto comienza anunciando escuetamente: me dirigió Yahvé la palabra en estos términos. El libro de Jeremías está escrito en hebreo. El verbo hablar en hebreo no significa simplemente comunicar noticias, porque para eso también existe el verbo decir. El verbo hablar significa propiamente hablar en profundidad, o sea, comunicar alguna cosa que llega al corazón de quien escucha y provoca un cambio en su interior. Dios no se limita a decir cosas, sino que habla en profundidad. Desea que nuestra vida se transforme a los acordes de su palabra, cuya única intención no es más ni menos que hacernos felices. Notemos, hermanas y hermanos, algo importante. No es Jeremías quien decide ser profeta, sino que el Señor le llama primero. La certeza de que Dios nos ha hablado primero, o dicho con otras palabras, que nos ha amado desde el principio del mundo, es una cuestión central en la Biblia. Entre los pueblos antiguos, las enfermedades, las guerras y los desastres naturales infundían en la población el pánico ante la vida. Para soportar la angustia de la existencia, los hombres adoraron al sol, la luna y las estrellas como si fueran dioses. Diseñaron un complejo ritual de sacrificios para conseguir el favor de las divinidades y esquivar los escollos de la vida. Los hombres deseaban ganarse el favor de la divinidad mediante el esfuerzo de múltiples ofrendas. La experiencia de Israel es distinta. Israel no consigue el favor de Dios mediante el tesón de su propio esfuerzo, sino que Dios se adelanta a amar al pueblo. Los israelitas gemían y se quejaban de la opresión de los egipcios, Éxodo 2:23. El dolor de Israel llegó a Yahvé, que dijo a Moisés: He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, he oído el clamor que le arrancan sus opresores y conozco sus angustias. Voy a bajar para librarlo. Éxodo 3, 7, 8. Israel sufre en Egipto, pero antes de implorar la ayuda divina, Yahvé se anticipa a salvarlo. También a Jeremías, Dios le habla primero. Antes de formarte yo en el vientre te conocía. Antes de que nacieses, te había consagrado yo profeta. ¿Qué significa esta expresión? Porque literalmente el texto dice: antes que yo, de haberte formado,
Ya te había consagrado profeta. La antropología semita entendía la vida como un don de Dios. Los israelitas suponían que el varón plantaba una semilla en la mujer, pero no por eso se gestaba una criatura. El nuevo ser se concebía solo cuando Dios otorgaba el don de la vida a la simiente sembrada en la esposa. La concepción de un hijo requería la mediación del varón y de la mujer, pero dependía del don de la vida regalado por Dios a la criatura. El hijo engendrado constituía un ente distinto de sus padres, surgido del don de Dios por mediación de los esposos. Antes de que Dios le otorgara el don de la vida, ya planeaba sobre Jeremías el proyecto de Dios. Te conocí, te consagré, te constituí profeta de las naciones. Conviene observar un detalle. El Señor tenía un proyecto sobre la vida de Jeremías, porque tiene un proyecto para la vida de toda persona y sobre el universo entero. Vamos a escuchar el relato del Génesis, en el capítulo 1, versículo 2. La tierra era una soledad caótica y las tinieblas cubrían el abismo, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Sobre aquella tierra yerma aleteaba el Espíritu de Dios. Latía el plan divino para convertir el desorden primigenio en armonía. Las religiones de Mesopotamia muestran cómo los dioses también tenían sus planes sobre el hombre y el mundo. Los dioses tiranizaban el universo y convertían al hombre en esclavo de sus caprichos. El plan de Dios que narra el Génesis es distinto. Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, Génesis 1:27, y le entrega el mundo para que viva en él y lo cuide, Génesis 1:29. Me parece que este último mandato no lo cumplimos especialmente bien, el cuidar la creación. El proyecto divino no esclaviza al hombre al antojo de Dios, sino que le permite experimentar la amistad del Señor y habitar el mundo que le ha dado. Dios, hermanas y hermanos, desea hacernos felices, alentarnos a vivir en plenitud y, sobre todo, revelarnos su amistad. El proyecto divino respecto de Jeremías aparece bajo tres aspectos. Te conocí, te consagré y te constituí profeta de las naciones. Te conocí, te consagré, te constituí. Te conocí. Cuando Dios afirma conocer a alguien, no indica que sabe de oídas algún aspecto de esa persona. En labios de Dios, conocer significa proteger y cuidar al ser humano, como vemos en el Salmo 144 en el versículo 3. Dios conoce a Jeremías como una madre, pues antes de nacer le protege y le cuida en el seno. Dios nos conoce porque nos teje desde el seno materno, Salmo 139, versículo 13. Y nos protege durante toda la vida, Salmo 139, versículo 5. El siguiente aspecto, te consagré. Consagrar significa hacer que algo o alguien sea santo. Aunque solo Dios es verdaderamente santo, el hombre puede participar de la santidad divina. La santidad de Dios se percibe en la manifestación de su intimidad. Un santo es quien ha percibido algún aspecto de la santidad o, en otras palabras, de la intimidad de Dios. El Señor conoce a Jeremías con la ternura de una madre, pero también le comunica, como a un buen amigo, su propia intimidad. No se limita a conceder la vida y proteger a Jeremías. Además de eso, le muestra su intimidad, haciéndole participar así de su santidad y, en definitiva, lo consagra. Y el tercer aspecto, te constituí profeta de las naciones, nos viene a decir que el profeta es aquel que mediante el pensamiento, la palabra y la acción muestra ante sus contemporáneos el auténtico rostro de Dios. Jeremías ha palpado metafóricamente desde el seno materno las entrañas de Dios. El Señor le ha cuidado, ha mostrado su santidad. Dios es madre, que teje en el seno, y amigo, que abre la intimidad.
Jeremías será profeta porque su forma de pensar, hablar y vivir revelará al pueblo las entrañas de Dios. Su misión será amplia y abarcará a Israel y las naciones. Vamos a ver el siguiente elemento brevemente, que es el versículo 6, y lo dejaremos aquí. Ya seguiremos con la respuesta de Dios. Vamos a contemplar el miedo de Jeremías, que lo vemos en el versículo 6 del capítulo 1. Yo respondí: Señor Yahvé, mira que no sé expresarme, que soy un muchacho. Y es que, hermanas y hermanos, Jeremías siente respeto ante la exigencia de Dios y grita: ¡Ah! La llamada de Dios provoca respeto, pero nunca pavor o pánico. El proyecto divino entusiasma, pero también revela los límites de nuestra existencia. Jeremías oye la voz de Dios, pero percibe también su propia limitación. No sé hablar. Soy un muchacho. Jeremías constata que su límite radica en no saber hablar. Y no saber hablar como Dios habla. Pues cuando el Señor habla, lo hace en profundidad, con la intención de llegar a lo más hondo del corazón humano y restaurarlo de raíz. Recordemos que en hebreo el término hablar indica hablar en profundidad. Y yo creo que aquí, si miramos nuestra propia historia con Dios, esa relación de amor, de fidelidad, de infidelidad, por no llamarlo de otra manera, nos damos cuenta que al final, cuando Dios llama arrasa, es poco realmente lo que el ser humano, una vez que ha conocido el amor de Dios, puede hacer, sino intentar amarle y devolverle todos esos dones que cada día recibimos. Pues bien, pero este miedo, como el miedo de Jeremías, es inevitable y todos lo hemos sentido. No miedo en el sentido de pavor o pánico, como decíamos antes, sino de respeto, decir: Señor, ¿qué me estás pidiendo? Pues bueno, lo vamos a dejar aquí y vamos a ver, en el próximo programa seguiremos con la respuesta de Dios, que lo veremos en los versículos 7 y 8. Pero hasta aquí llegamos, que si no, se nos echa el tiempo encima y el reverendo Noel nos hará una corrección fraterna. Así pues, del capítulo 1, del versículo 7 y 8 en adelante, hasta creo que dijimos el 14 o el 12. Sí, el 12, se lo van mirando, preparando, que por ahí iremos. Solo me queda despedirme de ustedes, que de aquí el presbítero Francisco Javier Izquierdo, de la Comunidad Apostólica Fronteras Abiertas, que peregrina en Zaragoza, España, y les pido que una vez más, como siempre, se unan conmigo en esta oración. Dios omnipotente y misericordioso, aparta de nosotros todos los males, para que bien dispuesto nuestro cuerpo y nuestro espíritu podamos libremente amar y vivir tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Pues nada, hermanas y hermanos, solo me queda convocarles a la próxima emisión de su programa, Crecer Juntos, aquí en Radio Anglicana. Y no olviden, hermanas y hermanos, que todo es gracia. Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia. Jóvenes de toda la tierra, cantad y anunciad
marcha con nosotros por las sendas del mundo. La buena noticia